Hermanos y amigos, Dios les bendiga. Somos los pastores Álvaro y Angélica. Vamos a continuar con nuestras clases de parejas, pero antes vamos a orar a nuestro Dios. Hoy nos corresponde la número 3. Vamos a orar a nuestro Señor. Señor Dios Todopoderoso, te damos a ti. Gracias, precioso Dios, por este día tan lindo. Gracias por tu amor, por tu compañía, por tu comprensión, porque tú estás con nosotros para hacer cada día de nuestro hogar un hogar feliz, Señor, y mejorarnos a cada uno, Dios. Gracias por tu Espíritu Santo, que es el que nos redarguye, y gracias, Padre, por tu Hijo amado, que diste la vida, Señor Jesús, por cada uno de nosotros. Por eso queremos corresponder a ese amor tuyo, mejorando, Señor, para que nuestros hogares sean bendecidos cada día y nuestra descendencia sea bendecida por ti. Gracias, Señor. Amén y amén. Como bien les dije, amados hermanos y mis queridos amigos, hoy continuamos con la clase número 3, complemento sí y competencia no. Se discute hoy acerca de si el género es una cuestión cultural o es parte de la naturaleza humana. ¿Qué nos cuentas acerca de esto, amado? Pues que realmente nos han metido lamentablemente en una discusión muy absurda, ¿no? Sí. De pensar en algo que es tan evidente. Hace algún tiempo seguramente ni nos lo preguntábamos o ni se lo preguntaba a la gente, porque vuelvo a decir, eso es una discusión construida, porque claramente la diferencia que hay entre hombre y mujer no son simplemente un tema de gustos o de intereses, es un tema que tiene que ver con neuronas, con hormonas, con genes, así que claramente somos seres diferentes, hechos por Dios. Sí, vamos a continuar mirando textos bíblicos acerca de este tema de complemento sí, competencia no. En Génesis 2:18 nos dice el Señor: no es bueno que el hombre esté solo, le haré ayuda idónea para él. Definitivamente el Señor vio que todos sus animalitos tenían pareja, pero el único que no tenía esa pareja era el hombre. Y entonces lo vio solito y el Señor quiso, sí, consideró esa parte, sí, y le dio ese complemento también. Darle su complemento, exactamente. Sí, qué bendición. Darle su complemento. Y por eso es muy interesante que muy temprano en las Sagradas Escrituras se nos describe esto, que es Dios mismo quien, al encontrar esa necesidad que había en el hombre por su soledad, soluciona tal asunto trayendo a la mujer como un complemento, como un apoyo y jamás visto como una competencia, como dice nuestra clase de hoy, sino como un complemento, y de eso vamos a buscar estudiar. Sí, miremos también qué nos dice en el Salmo 144, versículo 12 al 15. Sean vuestros hijos como plantas crecidas en su juventud, vuestras hijas como esquinas labradas a manera de las de un palacio. Mire cómo describe nuestro Señor en estos textos bíblicos a los hijos y a las hijas de diferentes formas. Sí, claramente aquí ya está definiendo que hay hombres y mujeres. Por supuesto, esa descripción viene desde el comienzo mismo de la revelación bíblica, ¿no? Pero aquí nos está diciendo vuestros hijos como plantas crecidas en su juventud, vuestras hijas como esquinas labradas a manera de un palacio. Y creo que por la gracia de Dios el Señor nos concedió tener hijos e hijas, y tú pudiste criar niños y niñas, y seguramente puedes contarnos un poco de tu experiencia, la diferencia que hay entre formar un niño y formar una niña. Sí, relativamente, o sea, mirando el aspecto de mis hijos varoncitos, que fueron fuertes, fueron valientes, son más arriesgados, y las niñas pues más delicadas, más maternales, con sus muñequitas, o sea, es diferente. Se les ve una diferencia grande en ellas. Y claramente hay un tema, como decíamos ahora, ¿no? De hormonas, de genes, de neuronas, porque las inclinaciones que tienen los niños no corresponden precisamente a como hoy nos lo quieren hacer pensar, que es un tema cultural, ¿no? Entonces, que al niño le regalas carros, entonces se vuelve fuerte, a la niña le regalas muñecas y se vuelve débil o maternal, en ninguna manera, porque ya desde muy temprano, como tú nos dices, ellos muestran inclinaciones. De hecho, es lo que está diciendo el texto, ¿no? Vuestros hijos como plantas crecidas en su juventud, ese ímpetu, ese arriesgo, esa
esa determinación que ellos toman, ser a veces demasiado bruscos inclusive, ¿no? Pero me parece muy especial del texto lo que habla de las hijas. Dice, vuestras hijas como esquinas labradas a manera de un palacio. Y eso tiene que ver algo muy importante con respecto a la cultura. La cultura en las diferentes, más bien la historia ha descubierto las diferentes culturas a través de la arquitectura, porque en las columnas o en los capiteles de las columnas se identifican las diferentes culturas. Y pues eso nos dice claramente que las mujeres son hechas para transmitir la cultura del cielo. Sí. Sí, realmente nosotras somos las que estamos formando familias. Totalmente. Pues somos las que prácticamente que hablamos con nuestro esposo, no, mi hijo, mis hijos estuvieron así o asá, y somos las que estamos más pendientes. Fundamentan principios, ¿no? Sí, y vamos dándoles esa palabra que si nosotras estamos fundamentadas con la palabra del cielo, que es la Biblia, vamos transmitiendo esa palabra de nuestro Dios a nuestros hijos. Es muy importante el tener conocimiento nosotras, las mamitas, para poderles transmitir a nuestros hijos. Así es. Y nuestros hijos en momentos de dificultad, pues van a agarrar eso que nosotros les implantamos desde bebés, van a agarrar esa palabra y se van a sostener por la palabra de nuestro Dios que les hemos dejado. Cultura del cielo. Sí, Cultura eso es. Y también nos dice la palabra del Señor en Efesios 5, 22, 33, Cristo y la iglesia. Ahí viene la relación, que es lo que estamos hablando, ¿no? Sí, pero mira qué especial esto, ¿no? Nos debe llenar de una gran responsabilidad porque el Señor utiliza el ejemplo de Cristo y la iglesia para referirse al hombre y a la mujer. Es decir, una relación de pareja entre un hombre y una mujer debe ser vivida a la altura que nos cuentan las Sagradas Escrituras. Los hombres como llamados a hacer esa tarea que hace Cristo en favor de la iglesia. Y las mujeres llamadas a corresponder a ese llamamiento y a ese amor del Señor, como la iglesia lo es con el Señor. Así que esto nos debe llenar de gran responsabilidad. Uh-huh. Sí, miremos cómo vive el hombre este tema bajo la naturaleza caída. Los seres humanos, cómo vivimos, cómo vivimos nosotros bajo esta naturaleza caída. Sí. La vida de pareja, tenemos que decir que es tal vez hoy lo que más afronta controversias y que afronta ese tipo de ideas que estábamos diciendo que se presentan en la frase que tú nos planteabas al comienzo, ¿no? Porque se ha querido plantear una competencia absurda, desconociendo que hombres y mujeres somos claramente diferentes y que tenemos unas capacidades dadas por Dios. Por eso esa humanidad que cayó en pecado, esa humanidad que se aleja de Dios, casi que considera que el hombre cumple unas funciones y la mujer otras, como si fuera un tema ofensivo, ¿no? Sí, definitivamente la humanidad lo está considerando como si fuera eso, como si fuera un tema ofensivo, y no es así. No. Como seres complementarios nos necesitamos y nos atraemos también, ¿verdad? Sí, es que así es. Esa falacia que nos quieren brindar de hacernos pensar que el hombre y la mujer son unos competidores en medio de esta sociedad, pues claramente alejan o pervierten ese principio de Dios de ser complementarios, ¿no? Porque se nos ha querido vender la idea de una suficiencia individual, ¿no? Las jovencitas hoy día dicen, es que yo necesito un hombre para vivir, no necesito un hombre para vivir. Y los hombres también, no, yo puedo vivir solo. Pues sin duda alguna que sí, vivimos solos porque somos seres con cierta autonomía de vida. Pero no hay que desconocer que cuando Dios nos une en pareja, sin duda alguna se potencia. Somos más fuertes. Totalmente. Somos más fuertes para criar a nuestros hijos. Sí, para todo aspecto de la vida, ¿no? Porque se potencian. Nos el uno al otro. Sí, nos vemos un complemento. Más competencia, más complemento y no competencia. ¿Sí? Porque ese antagonismo trae un gran mal. Sí, realmente es un diseño de nuestro Dios. Lo que Él hizo desde el comienzo, o sea, lo vio que era bueno.
Sí, vio que era bueno Ajá. este diseño. Sí, totalmente. Por eso lo hace por amor, ¿no? Las características con las cuales Dios te hizo más fuerte como mujer son las que me aportan en mis debilidades, y las características que yo tengo como hombre más fuerte son las que te aportan a ti en tus necesidades. Sí, en estos principios bíblicos acerca de este tema que el Señor nos está dando para desarrollar complementos y competencia, ¿no? Como seres creados a imagen y semejanza de Dios, cada uno aportamos funciones particulares en la unidad llamada pareja, ¿verdad? Sí, por eso es importante entender que no hay aquí una competencia, ¿no? Cuando hay una competencia y no es una competencia sana, como es lo que se plantea hoy, es como si cada uno estuviésemos queriendo ganar una cierta jerarquía, ¿no? Pero desafortunadamente eso no ha traído más que destrucción y ruptura a las relaciones. Por el contrario, fíjate que en la misma persona, o más bien, en el mismo interior de la Trinidad de Dios, existe esa unidad perfecta y armónica, ¿no? Padre como el Creador, el Hijo como el Salvador y el Espíritu Santo como Consolador y Guía. Y los tres actúan de manera perfectamente armónica. Sí, y nos dan ejemplo de que se puede vivir en armonía. Sí. Y no en esa competencia, sino en el complemento que Dios quiere, ¿verdad? Sí, cuando cada uno de los dos desarrollamos esa tarea, ¿no? El hombre con sus fortalezas, la mujer con las propias, y ahí logramos ser una unidad muy armónica. Sí, también tenemos acerca de este tema unas funciones, vamos a mirar estas funciones que el Señor también nos deja para desarrollar en este tema de complemento sí y competencia no. Entonces nos habla el Señor de dos cosas muy importantes que vamos a verlas. Miremos la primera. La primera es dejar. Ajá. Esto lo basamos, ¿recuerdas? Hemos estudiado mucho Sí. sobre el tema, y es que en el texto que aparece en Génesis 2:24 es la expresión que hace Adán. Cuando Dios le trae a la mujer, Adán dice: esta es ahora hueso de mis huesos, carne de mi carne, será llamada varona porque del varón fue tomada. Y entonces él dice enseguida: por tanto dejará el hombre a su padre y a su madre. Y ese dejar no puede ser entendido como un abandonar a nuestros padres. Sí. En ninguna manera, porque seguimos siendo responsables por ellos. Pero ese dejar implica que hay una etapa de la vida que culmina. Esa soltería se cierra allí, cuando ya empezamos a vivir en pareja. Y dejar eso implica, pues, entender que ya no estamos bajo la tutela de casa, ¿no? Es un poco, ¿recuerdas la analogía que hacíamos con respecto al cordón umbilical? Sí, sí, claro. Cuando nosotras las mamás tenemos a nuestros hijos, primero los tenemos en nuestra barriguita y se están alimentando por medio nuestro con ese cordón. Y cuando ya nacen, es cortado ese cordón umbilical para que ellos desarrollen su propia vida, sus propias funciones. Sí. Y así pasa también cuando el Señor le dice al hombre, dejará a su padre y a su madre, sí, para que empiecen un desarrollo de vida, sí. ¿cierto? El cortar ese cordón umbilical es el inicio de una autonomía. Y así pasa con nosotros. Sería muy equivocado, y de hecho lo es, cuando alguien pretende vivir una vida de pareja y no ha cortado ese cordón umbilical. Trae muchos problemas, ¿no? Querer ser esposo y todavía estar allá bajo la tutela de papá y mamá, o esposa y estar bajo la tutela de papá y mamá. Sí. Hace mucho daño eso, porque ese cordón debe ser cortado para que haya esa transición a una nueva responsabilidad. Sí, como tú dices, nosotros ya debemos de ir tomando un espacio, no olvidándonos de nuestros padres, y ir tomando un espacio para desarrollar nuestras propias funciones ya como pareja nueva. Y nuestros padres también, irnos dejando como un poquito, yo no estoy diciendo que olvidarnos de nuestros hijos, sí estar pendientes cómo van para un consejo o algo, pero no entrometernos tanto, porque eso también nos hace daño a las parejas también. Sí. Entonces hay que darles que vayan desarrollándose en solos y vayan aprendiendo ellos mismos solos cómo van para ir desarrollando su vida.
También hay otra palabra muy importante que es tomar. Ajá. Es lo siguiente que dice Adán. Después de que dice, por tanto, dejará el hombre a su padre y a su madre, dice, se allegará a su mujer o tomará a su mujer y serán los dos una sola carne. Ese tomar implica asumir funciones. Es decir, Sí. así mismo como pasa con el bebé que le es cortado el cordón umbilical, ya deja esa conexión con su mamá, pero ahora empieza una vida autónoma. Y precisamente eso implica tomar unas nuevas funciones, unas responsabilidades. Antes en casa alguien trabajaba por mí, ahora yo soy el que debo ser el responsable de esta nueva forma de vida, ¿no? Porque somos complementarios precisamente, pero cuando asumimos cada uno nuestro rol. Sí, sí, sí. Vamos a mirar también, esto es un ejemplo natural acerca de estas funciones que nos deja este tema de complemento sí, competencia no. Pero miremos en Cantar de los Cantares 2:9 lo que nos dice esta palabra. Mi amado es como el gamo. Oye, mi amado es como el gamo, nos habla de un animalito especial. Y nos dice en Proverbios 5:18, la mujer de tu juventud como graciosa gacela. Nos habla de un animalito llamado el gamo, y en las mujeres, refiriéndose a los varones, la analogía, sí, y como una graciosa gacela. Ajá, sí. O sea, de hecho, ellos dos ellos son pareja en la naturaleza, ¿no? Y precisamente ese gamo es el animal fuerte, sí, el defensor de su manada, ¿cierto? Él es astuto, está muy enfocado justamente a eso, es el que hace la tarea de defensa de su manada. Pero la tarea de ella, de esa graciosa gacela, es esbelta, elegante, pero con una tarea muy especial, muy vigilante. Ella con sus orejitas ahí levantadas está muy atenta a cualquier ruido que haya. Y es muy sensible, tiene Sí, muy sensibles sí. sus orejitas, sí. Y sin duda alguna eso es una gracia de Dios, sin duda alguna que en el tiempo que el Señor nos ha permitido vivir nuestra vida de pareja, hemos identificado muy bien eso, ¿sí? Como las características tan especiales que Dios da al uno y al otro, cosas que claramente podemos decir, si yo no tuviese el complemento en mi pareja, eso no lo haría yo. Sí. No tengo como esa capacidad. Porque nosotras las mujeres somos muy sensibles y como que se nos desarrollan todos los sentidos para estar atentas a ver cómo llegó mi esposo, llegó los hijos, cómo están, en qué andarán, estamos como presiento, y es el mismo Espíritu de Dios cuando nos está diciendo, mira, ve y miras a tu hijo, ¿dónde está? Y estamos ahí vigilantes. Sí, así es. Dios nos hizo con esos diferentes roles, pero con sensibilidades diferentes, como nuestras funciones, para estarlas desarrollando totalmente diferentes, pero como el complemento, ¿verdad? No como una competencia, sino como ese complemento. También miremos un paralelo que tenemos aquí de lo que desarrolla el esposo y la esposa. Entonces miremos este desarrollo que nos habla acerca también en la Biblia y que nos dice acerca de este tema tan precioso. Muy bien, vamos a ir empezando. Claramente la Biblia nos habla que los esposos tenemos una tarea de liderazgo. Primera los Corintios capítulo 11, versículo 3, nos dice que debemos ejercer esa autoridad amorosa. Sí, nosotras las esposas nos dice que somos un apoyo para nuestro esposo también. Y nos dice esto en la palabra en Primera de Pedro 3, del 1 al 4. Nos dice que somos las que honramos y respetamos esa autoridad de nuestro Dios. Muy bien. El hombre como proveedor, Primera Timoteo 5, 8, porque pues allí nos dice que debemos trabajar para los nuestros. Sí, y nosotras como esposa, dice en Proverbios 31, 13 al 27, que somos administradoras, somos unas muy buenas administradoras porque nos lo describe en la palabra y nos dice que tenemos una inteligencia financiera única, así que en la palabra nos lo corrobora de lo especiales que somos nosotras las mujeres también en nuestro hogar. Así es, así es. También el hombre como un ejemplo del corazón de Dios. Aquí hay algo que me parece muy especial y es que la primer figura que tienen nuestros hijos acerca de Dios es la figura que ven en su papá.
Y esto es muy importante, dependiendo de lo que nosotros mostremos en temprana edad a la vida de nuestros hijos. Asimismo, ellos van a tener una fortaleza para poder formar lo que van a entender acerca de Dios y para establecer una relación profunda de fe con Dios. Porque debemos representar eso, ¿no? Representar esos buenos principios de perdonar y aprender nosotros, ¿no? Aprender el principio del perdón en medio de la familia, aprender el principio del servicio, aprender la importancia de vivir una vida de salud. Cuando los hijos aprenden a vernos como padres en un ejemplo saludable, potenciamos mucho más su relación con Dios. Nosotros las esposas nos dice la palabra del Señor que somos el reflejo del amor de Dios. Eso nos lo corrobora en el primer libro de Samuel 25, del 18 al 31. Tenemos la actitud sabia de Abigail. Qué linda esa palabra, porque si nosotros no ejercemos ese papel de amor, de tratarnos con el amor de nuestro Dios, es nuestro deber. Es nuestro deber ser sabias, dice como Abigail. Abigail fue una mujer muy sabia que por más que tenía ese esposo rudo, ella tuvo entendimiento y se fue a ver cómo cubría a su esposo, porque el esposo actuó mal en un determinado momento y ella fue y lo cubrió y actuó de una forma muy amorosa. Muy sabia. Muy sabia y entendida, sí. El hombre como amante protector. Primero los Corintios 7, 3 al 5 se nos habla de esto. Somos llamados precisamente a hacer eso, a ser hombres que reconozcamos siempre en nuestra esposa sus virtudes, ese aporte que representan para nosotros y sin duda alguna cuidar, proteger, y claramente somos nosotros los llamados a exaltar siempre tanto las virtudes como la belleza de nuestra pareja. Uh-huh. Nosotras las esposas nos dicen Cantar de los Cantares 2:16 que somos la amante compañera, la amiga leal, la que respeta, la que honra, la que anima. O sea, eso debemos de buscar en la palabra del Señor. ¿Cómo nosotros podemos ser ese complemento especial para nuestro compañero, para seguir adelante en esta tarea que el Señor nos ha dado? Los hombres como ejemplo de la soberanía de Dios. Nos corresponde a los hombres asumir esa posición de autoridad, pero la autoridad realmente a la luz de las Sagradas Escrituras. Una autoridad que está basada en el ejemplo y no en la violencia, ni en la imposición, en ninguna manera. No, una autoridad basada en el ejemplo, donde asumimos una posición firme contra el pecado que representa una protección para nuestra familia. Sí, nosotras las esposas somos el reflejo de la creatividad de Dios. Dice que nosotros somos únicas, somos lo que nuestro esposo necesita, el complemento. No debemos nosotros de compararnos para nada. Somos esa creatividad, eso que llamamos, que estamos ahí atentas a ver cómo podemos cubrir esa necesidad especial de nuestro Dios. Somos creativas en nuestro hogar. Los hombres finalmente como un intercesor, guerrero, llamado, como decíamos, a vigilar en favor de su familia. Proverbios capítulo 27, verso 23. Sí, en Proverbios 31:15 nos hablan de nosotras las esposas, que nos dio un discernimiento del Señor para estar uno atenta a la voz de Dios. Si nosotros estamos atentas a esa voz del Señor, sensibles a esa oración, el Señor nos va dirigiendo y vamos a tener sabiduría de parte de nuestro Dios para asimismo, cuando vengan los problemas, poder tener la calma y poder resolverlos. Es muy importante ser esas intercesoras para que todo marche bien, porque eso nos da una seguridad para que nuestro hogar esté caminando de una forma especial y poder decirle a nuestro esposo, ven y oramos a nuestro Dios. Si nuestro esposo está bajo de ánimo, estamos nosotros atentas para animarlo. O si yo estoy baja de ánimo, mi esposo está atento para animarme, porque necesitamos estar llenos del Espíritu de Dios
para estar cuidando de nuestra familia, cuidándonos nosotros mutuamente. También miremos unas tareas importantes que vamos a dejarles para que puedan desarrollar este tercer tema y podamos estar de acuerdo el uno al otro, cómo vamos a seguir desarrollando nuestra vida en pareja. Entonces, tomemos nota para que puedan desarrollarlas allá en clase. Habla con tu pareja acerca de las características que los hacen diferentes y complementarios. Sí, ser conscientes de nuestras diferencias y de las posibilidades de complementariedad es muy importante. Es muy importante. En muchas ocasiones, grandes problemas de las parejas están ahí, porque yo le exijo a mi pareja que sea igual a mí o que tenga las características que yo tengo. No se da, precisamente por eso estamos juntos. Sí. Así que ser conscientes de esas diferencias con el potencial de ser complementarios es muy importante. Sí, como segundo punto, evalúen quién de los dos es más dado a la acción y quién más a establecer relaciones. Sí. A veces pasa eso, ¿no? Hay uno que es más sociable y otro un poquito, pero Dios nos complementa en esa parte también. Para eso nos pone de esa manera, ¿no? Realmente somos como polos opuestos que nos atraemos, y nos atraemos porque pues precisamente lo que son mis debilidades las encuentro solventadas en mi pareja, y eso es lo que hace que me sea atrayente tener esta persona. Como tercer punto, hablen acerca de la necesidad que tiene el uno al otro. Sí, el uno del otro, ¿no? Importante tener el cuidado de buscar reconocernos, ¿no? Reconocer lo que tú significas y lo que tienes en favor mío y lo que yo puedo aportarte. Sí, no quedarnos callados, porque a veces nos llenamos de cosas y bueno, eso nos hace daño. Lo mejor es hablarlas. Como cuarto punto, evalúen si se identifican o no con las características descritas de esposo y esposa en el cuadro propuesto. Sí, ese cuadro realmente ese es el interés, ¿no? Que ustedes por favor también lo evalúen en casa, contrastando los textos bíblicos, y eso nos lleva a reflexiones muy importantes. Y como quinto punto y último, oren juntos a Dios rogando que el desarrollo de las funciones en su pareja sea dado de forma armónica. Sí. Qué importante es este último punto también. Sí. Todos realmente, sí. Pero este último punto. Sí. Sí, La oración sin duda alguna, porque es la que nos lleva a reflexionar y a entender que lo que necesitamos lo encontramos en la presencia de Dios. Sí, gracias al Señor porque nos ha dado y nos ha permitido compartir este tema de complementos y competencia, ¿no? Espero haya estado claro para ustedes y sea de gran bendición este tema, y bueno, estaremos viéndonos entonces para el próximo programa, que será la lección número 4. Muchas gracias por su apreciada atención. Dios les bendiga y buen día. Dios les bendiga, que estén muy bien.